Gabón, quiero decir que desde luego a mí el Lehendakari no me ha llamado para nada, por si acaso. Por alusiones entendía que quería hacer alguna referencia, ¿no?, a lo que Pues decía sí, el parlamentario Iturrate. desde luego nosotros hemos estado dispuestos siempre a colaborar desde el primer momento. Lo que pasa que a este gobierno le pasa en general, y también ahora que la colaboración la entiende como que no se le moleste, que se le diga amén a todo, y eso no puede ser. Sabemos que no estamos de acuerdo en todo. El éxito será poder acordar, y para poder acordar tendremos que juntarnos, tendremos que estar. Nosotros hicimos un planteamiento de una mesa intersectorial de la que no se nos ha dado contestación, y hoy insistimos en que necesitamos una estrategia vasca para responder a esta crisis. Tenemos muchos instrumentos para hacerlos desde aquí, desde Álava, Bizkaia y Guipúzcoa. Por eso yo voy a llamar a los partidos de la oposición para analizar cómo podemos activar el Parlamento, porque no tenemos un sitio donde debatir. Y desde luego nosotros, una cosa le voy a decir, que hemos ayudado al Lehendakari, nos ha defraudado porque nos ha detallado su agenda exhaustivamente, cosa que ya conocíamos, pero no ha puesto encima de la mesa ni un solo plan desde el punto de vista de salud, del empleo ni de la protección social, con lo cual no puedo entender que se frivolice y se ridiculice tanto y tantas veces nuestra posición. Y el gobierno no parece darse cuenta que las cifras de contagio y de muertos en nuestro país es de los más altos del mundo, y además ha mentido respecto a los test y respecto a los test y a la cantidad de test que se hacen, con lo cual, en fin, hay mucho de lo que hablar. ¿En qué ha mentido con respecto a los test? Pues, por ejemplo, no se están haciendo test a todas las personas que describen síntomas de coronavirus. Se les dice que se queden en sus casas y que se aíslen. Y hay personas que pueden hacerlo y hay personas que no pueden hacerlo porque viven en una casa pequeña, porque tienen niños pequeños, etcétera. O sea que no se hacen test a todas las personas que tienen síntomas. Eso para empezar. Y por otra parte, pues es verdad que a día de hoy en Álava, Bizkaia y Guipúzcoa se han hecho alrededor de 9.000 test por millón de habitantes. Una cifra que el gobierno dice que es la más alta o de las más altas de Europa. Mire, en Asturias, si no me equivoco, se han hecho 12.200 test por millón de habitantes. Eso por no irme muy lejos en Europa. Y si ya me voy un poco más lejos, pues por ejemplo en el Véneto se han hecho 23.000, o en Eslovenia 12.000, o en Noruega 17.000. Con lo cual, en fin, hay margen. Y hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo porque hacer test permite detectar positivos y aislarlos. Permite detectar positivos asintomáticos que, sin ser conscientes de tener el virus, pueden andar propagándolo por ahí. Y es importante hacer test. Y no lo dice Euskal Herria Bildu, lo dice la OMS. ¿Qué hubiera hecho Euskal Herria Bildu para gestionar esto de otra manera? ¿Qué hubiese hecho que no se haya hecho? Bueno, pues mire, para empezar, desde luego nosotros hubiésemos tenido una Osakidetza no estresada, porque hoy el Lehendakari decía que en Osakidetza y en salud se ha invertido mucho en este país, pero desde luego si nos fijamos en las cifras de hace 10 años o en las cifras de ahora respecto al PIB, desde luego las cifras no dicen lo mismo. Y tendríamos una Osakidetza no estresada, no con un 40% de eventualidad, no con los médicos de primera atención o atención primaria protestando porque tienen que ver al día a 30 o 40 pacientes. Y tendríamos una Osakidetza fuerte que, desde luego, en esta situación de emergencia que no hemos conocido, en eso sí puedo darle la razón al gobierno y a cualquiera que lo diga, desde luego hubiese podido afrontar esta situación desde otra fortaleza. Y lo segundo que hubiésemos hecho es no hablar de colaboración, sino poner las maneras para colaborar. Porque lo que le decía antes, a este gobierno habla de colaboración y me quiere decir a mí cómo voy a colaborar si no tengo ni oportunidad para hablar, de sentarme en una mesa virtual o no virtual para pensar qué es esencial y qué es no esencial, cómo vamos a enfrentar a las personas que están en los ERTES o a las personas que se han quedado sin trabajo, cómo podemos trabajar desde nuestros servicios sociales para mejorar la vida de esas personas, qué vamos a hacer en las residencias de ancianos. Todas esas cosas hay que hacerlas en este momento en colaboración. Y el gobierno en este momento anda campando por sus anchas y operando como con un poder absoluto, porque el Parlamento no existe, no está. Necesitamos un Parlamento para poder debatir sobre todas estas cosas, con todas sus funciones habilitadas. El Parlamento es la representación democrática de la ciudadanía y tiene que dar respuestas inmediatas a la ciudadanía. Tendremos que tomar medidas excepcionales en esta situación excepcional
Pero es que si no, no hay manera de colaborar. Y colaborar no es decir amén. No es decir amén. No estamos de acuerdo. Es que por eso somos unos del PNV y otros de H. Bildu y otros del Carrequín Podemos, porque no estamos de acuerdo. Pero el éxito será llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos hay que hablar, hay que trabajar mucho, hay que dejarse cosas en el camino. Y Euskal Herria Bildu desde el principio ha tendido la mano para hacer eso. Y lo sigue haciendo. A día de hoy lo volvemos a hacer. Madeleine Iriarte, portavoz de H. Bildu, las gracias también a usted por haber pasado por aquí.